Está- Algo así. Ok, Jacob, ¿te acuerdas que mencionamos que íbamos a trabajar como grupo en un pasaje bíblico como una experiencia para ir poniendo los pasos en práctica para que les ayudara como referencia en sus trabajos? ¿Sí recuerdan o no? Sí, estuvimos trabajando en el texto de la oveja perdida, ¿Cuál? Sí, de la oveja perdida, y estuvimos trabajando en Lucas relación 15. Exacto, al, exacto. al Entonces, Papa. hoy vamos a trabajar en ese mismo texto como en los grupos, después de tener un poco la clase teórica. Eh, ok, aquí lo tiene, Pierre puso ahí, Lucas 15. Recuerden que vamos a trabajar entonces, vamos a seguir las preguntas guías de la clase que estamos dando, como para que les ayude a ustedes a ir desarrollando lo que luego ustedes van a hacer en sus propios textos, ¿ya? Porque lo que les dije al inicio, que este es un curso de introducción, no nos interesa entrar tan a fondo en los detalles técnicos ni que ustedes puedan hacer de la noche a la mañana un sermón temático, expositivo, eh, eh, ocasional que le llaman en los diferentes tipos de sermones. Vamos a ver todos estos temas para conocimiento general, pero me interesa que nos enfoquemos en lo que va a ser su trabajo de grado para que ustedes puedan tener la nota final del curso. Y la idea es que entre todos se puedan ayudar, como para tener una base cuando ustedes vayan a hacer sus propios sermones cortos y cómo aproximarnos al texto. Eso es lo que yo quiero. Ahora, independientemente de que usted se vuelva un predicador habitual de su iglesia o un maestro, este sistema siempre les va a ayudar a tener como un esquema. Y de paso les va a servir cuando ustedes van a una iglesia y dicen, wow, mira, veo que el texto que el predicador está contando o está compartiendo tiene que ver con su desarrollo, su crecimiento. O sea, la pasión del texto viene del mismo sentido piadoso, del mismo sentido transformacional del que lo ha leído para compartirlo. Es un tesoro experiencial, pero además meditado, pensado, que Dios le dio, que Dios con el que el Señor ha trabajado, el Espíritu Santo ha trabajado con esta persona, que luego, pues con las técnicas, con el conocimiento, con la sapiencia que Dios ha permitido que desarrollemos, lo elaboremos de una manera coherente, en una idea central, con todos los detalles y de la forma elegante que debe ser expuesta la palabra de Dios, contextualizada, con buenos ejemplos, con algún margen de improvisación sin caer en lo chabacano o en lo ordinario, en lo no excelente, porque muchas veces uno escucha sermones de gente que se montan sobre el texto y parecen que ellos son los héroes y cabalgan alrededor de la excusa del texto, pero brillan más ellos que el texto. No sé si me explico. Entonces, hay sobre todo cuando se tiene dominada a la audiencia, entonces se cae en este narcisismo tan perjudicial y dañino que nos llama a la reflexión y a la necesidad de tener una experiencia transformacional, pero de mucha humildad delante de Dios, porque pues es una responsabilidad grande, ¿no? Este, es como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, sea el que brille, el Señor. Entonces, toda esta necesidad de unir el texto con el Evangelio, con la obra de Cristo, con lo que nos convoca como cristianos cada domingo, como decía el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él hablaba, dice, explicándole a los corintios la razón de su ministerio, porque bueno, ellos cuestionaban todo. Y este es un detalle también que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hay un elemento que ustedes no cuentan con él, pero que todo predicador eventualmente y cuando se vuelve el pastor de mucho tiempo o el predicador de mucho tiempo en una congregación, en un grupo,
Pues siempre indirecta, inconsciente o conscientemente se desarrolla un espíritu de ese don espiritual que no es un don espiritual porque la gente lo incorpora como tal, que es el don de la sospecha, ¿no? Este, es un chiste también, se pueden reír. No existe tal don, o sea, la sospecha es parte de la malicia indígena o de la naturaleza humana que vamos sospechando de todo, pero la sospecha también es buena porque genera una tensión hermenéutica, dialéctica y a veces de las escrituras. No sé si a usted le ha sucedido, no sé si a Jerkov, que ya está más avanzado en las clases, o a Marcela, que hay ocasiones cuando uno predica que uno dice, wow, Señor, gracias, hoy saqué en el béisbol, sacarla del estadio es como un home run, ¿verdad? O un gol en el minuto 90. Hoy, wow, Señor, gracias, fue un partidazo el que me eché hoy con este sermón. Y viene alguien y te dice, mira, eso que tú dijiste sobre la expiación limitada, me parece que es un poco elitista y te hacen una crítica difícil, complicada, confrontativa, o simplemente escuchas una interpretación alguien escuchó algo que tú no dijiste, pero que lo interpretó así, y el lenguaje es así, complicado, y te cae como un baño de agua fría, ¿no? Un baldazo. Porque entonces uno ya aprende cuando predica a cubrir todas las bases, uno conoce a su audiencia, ustedes lo mencionaron, y uno dice, le tengo que predicar al que lleva 50 años en el Evangelio, a como el que acaba de entrar, o como el que me puede pasar por aquí y tengo que pensar. Entonces el sermón, la predicación, se debe volver una pieza, por llamarle de alguna manera, magistral, donde el Espíritu Santo hace el trabajo en los corazones de cada uno. Entonces uno tiene que hablar para todos los públicos. ¿Y qué sucede? Miren, yo les cuento, cuando yo estuve en Iowa, yo nunca había estado en una comunidad de trabajadores agrícolas. Eh, yo cuando me invitaron a ser pastor y trabajar con las universidades y las iglesias y los presbiterios, yo decía, pero, Señor, yo nunca he trabajado con hermanos campesinos del norte de México. Es como si mañana me llevan a Chile a mí. O sea, yo tendría que primero tratar de entender eh, la comunidad chilena. O sea, yo sé que ustedes son buena gente y me van a tener paciencia, pero entendernos, conocernos, no es solamente que hablemos el idioma, es la carga cultural, la manera de ver la vida, los gustos, los disgustos, los enfoques de la vida. Entonces uno como predicador tiene que pedirle al Señor mucho discernimiento para poder llegar ahí. En los primeros 2 años que yo fui pastor en Iowa, yo llegaba a mi casa prácticamente diciéndole a mi esposa, mi pobre esposa me tuvo que ayudar y escuchar. Yo creo que yo me equivoqué, yo creo que me tengo que regresar a Miami. Era como la labor cumplida, era como, terminó el domingo. Y yo le decía, pero esto no me causa gozo, no me está, siento como que no me entienden porque los hermanos tenían la misma expresión después de trabajar 12, 14 horas, recién bañados algunos de ellos en aquel frío espantoso. Y el culto iniciaba a las 4:35 de la tarde. Pregunté por qué, nadie me dijo, era a las 4:35 p.m. Y, y entonces algunos me decían que yo hablaba como cubano, que hablaba demasiado rápido, que no me entendían. Y yo, no, hombre, yo tengo que pedirle al Señor, pero ¿saben? Entonces, ¿cuál era la tentación que podemos caer? Que para que todo el mundo entienda y quedar bien con todo el mundo, uno baja el nivel o trata de decir las cosas como que se está hablando con niños de 8 o 10 años. Y muchos pastores y predicadores caen en eso, subestiman a la congregación. Y están estos otros que quieren jugar a los eruditos, a los doctores, que te quieren siempre plantear las cosas de una perspectiva muy elocuente, muy complicada, te comienzan a dar todas las referencias en griego y entonces llega alguien de afuera y dice, ¿y estos de dónde, de qué planeta salieron?
porque el Maranata, porque la parusia, cuando venga la parusia y luego digamos Maranata, entonces todos escatológicamente estaremos sirviendo al Señor y esperando al Señor en ese kairos de Dios. Y la gente, ¿qué? ¿De qué está hablando este? O sea, no es eso el punto. Entonces, ahí ese balance es importante. Y esto se los cuento desde la experiencia, se los comparto desde la experiencia. Es importante entonces mantener, no bajarle el nivel a la predicación, la excelencia, ayudar a los hermanos a que, pero ser sensibles en decir cosas, y esa es la virtud del predicador, que puede tocar los temas complicados, que puedan ser difíciles de comprender, pero en un lenguaje usando las expresiones, los ejemplos, las palabras que puedan llegar al corazón de los hermanos. Finalmente, esa es la pretensión. Y orar mucho de que el Señor tenga misericordia tanto del predicador como de los que escuchan. Entonces se vuelve una experiencia de crecimiento mutuo. Un pastor muy querido, que fue misionero en Costa Rica, su nombre es Mike Van Halfwagen. Él decía que era Mike Volkswagen. Eh, que cuando se fue de la iglesia aceptó un llamado a Canadá, me dice, y le digo, Mike, ¿por qué te vas de la iglesia si acabas de hacer? Me dice, es que yo ya no siento o no veo que estoy creciendo también en mi desarrollo, en mi relación personal con el Señor aquí. Y ese es otro detalle, la predicación, la actividad, la acción del ministerio nos debe llevar a nosotros a crecer también. No solo pretender que estamos ahí como eruditos, sino crecer con los hermanos, porque esto no se trata solo de conocimiento. Estos son con consejos, conversaciones que desde la práctica, desde la realidad práctica, uno va entendiendo en el proceso y nunca deja de aprender. Lo otro es que, por ejemplo, en mi caso, yo he adoptado un estilo más, eh, como les dije, como una predicación, pero con un carácter más de homilía, de clase, como llaman en los círculos luteranos, anglicanos. Ellos dicen la lección, no dicen el sermón. A la hora del sermón, ellos usan la palabra la lección. O sea, es una lección. Es como lo hacían los rabinos en la cultura rabínica. Ellos usaban este método de la enseñanza que tiene un nombre técnico, como lo hacía Jesús. Por eso de Jesús hablan de los dichos de Jesús. Entonces eran predicaciones, pero que a la vez se constituían en lecciones, como cuando se usaba la fórmula, habéis oído o ustedes han escuchado que en la ley dice, no, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano ya lo mató. Y así empieza con aquella serie y eran expresiones de un estilo que es una predicación, pero a la vez una enseñanza. Entonces, cada pastor debe encontrar su propio estilo de comunicación. Revisando, por ejemplo, su tono de voz, la manera en que enfatiza los aspectos climáticos del texto, porque todo sermón es como que uno va en ascendencia y llega a la verdad central y la dice con toda la contundencia, con toda la alegría, el gozo, donde haya gracia en esa expresión. Pero también eso tiene verdades subyacentes o a la par que también se van usando. Y por eso la conclusión y la aplicación del sermón tiene que ser buena, que es la manera en que yo puedo repensar todo lo que me dijo este texto, pero me lo da en un resumen que me ayuda a reenfocarme en eso. O sea, no son balas al aire, perdigones, sino mensajes directos. Y en ese sentido vamos refrescando nuestra predicación. Es importante no olvidarse de esos aspectos
tanto para los que escuchan como para los que están en el ejercicio de la predicación. Así que quería compartirles estos pequeños detalles porque de todos aprendemos. Hay grupos de pastores o de predicadores o amigos de una ciudad que, por ejemplo, deciden predicar una serie, vamos a decir, el Evangelio de Juan o los capítulos 15 al 17 de Juan, de su despedida, de la despedida de Jesús antes de su muerte. Y se sientan estos pastores y desarrollan sermones y vamos a hacer 6 temas y cada uno de ellos lleva pues propuestas y trabajan lo que se llama un sermón en comunidad. Entonces, cada uno tiene el sermón, pero que fue producto del trabajo de todos en oración. Eso, donde todos se ayudan a escuchar el énfasis que le ponen a una cosa o la otra. Y eso trae mucho fruto. A veces eso se da también en las iglesias con un equipo de predicadores. Quizás el pastor está educando a un grupo de predicadores o preparándolos y juntos preparan el temario de sermón programado donde ya se ayudan con las ayudas visuales o las ilustraciones, las conclusiones, los temas que deben ser. Y cada uno va adoptándolo de una forma en que el sermón luego pues tiene un efecto de grupo. Imagínense qué hermoso, ¿no? Conozco otros pastores que tienen mentores con los años. Ellos desarrollan el sermón o la serie de sermones y se los envían a estos que son sus mentores o fueron sus profesores o son personas amigas y ellos le dan su retroalimentación y le dice, mira, este punto si lo pudieras enfatizar o qué te parece si, no criticar, sino, mira, me pareció excelente, tienes buen punto, buenas transiciones, cada punto tiene una transición, pero qué bueno hubiera sido también enfocar esto en ese texto, ¿no? Óyeme, tremenda aporte, y eso retroalimenta. Porque al final, hermanos, no se trata de que uno sepa todo, sino que el pueblo de Dios reciba lo que merece escuchar. Por ejemplo, si yo quiero decir la parte climática del sermón, la parte más importante, pero yo tengo un estilo de conversación muy tenue, es mi cultura, es mi personalidad y yo hablo siempre en un tono casi bajo y en la medida que voy hablando casi me voy apagando y entonces ya uno casi como que y casi hay estos predicadores, maestros que yo los tuve en el seminario que yo llamo voces arrulladoras. O sea, que si usted no se pone las pilas, termina dormido y se despierta 3 días después. No sé si le ha sucedido. Yo tengo a este hombre que es un hombre muy dotado, pero empieza en el mismo tono, monotemático, sí, monotemático. Su conversación es la misma en todo el sermón. Hola hermanos, muchas gracias por estar aquí todos hoy. Esto es hermoso. Hay una alegría desbordante aquí. ¿Qué? Y mañana estaremos mejor. No se aflijan, porque yo estoy con ustedes. El sermón de hoy ha sido, ¿y usted qué? Y aquel tono, el mismo tono, la misma voz. Están aquellos que en el buen estilo de nuestros hermanos dominicanos, que yo disfruté mucho escuchando a estos predicadores cuando estuve en Dominicana, porque entonces te están conversando como ahora y de pronto entonces uno dice, porque yo, y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Y estaban hablando en ese tono y de pronto tienen una elevación usted no se prepara, o sea, es como un avión que tiene una depresurización y usted comienza, y dice, pero, entonces, piense usted cuando está sentado en una banca o en una silla, en un templo, cómo reacciona ante ese evento. ¿Te ayudó? ¿Te acercó al texto? ¿O tú vas a recordar más el grito que el hermano tuvo? ¿O la tonalidad tremenda que tuvo?
o que tiene ciertos énfasis, porque este es un chiste que hacen en algunos círculos dominicanos, dice, como ellos se comen la L, ¿verdad? Entonces dice, hoy no vine, hermanos, dice, hoy no vine a predicar ni a exhortar, vine a animal, dice. Y los hermanos, sí, ya sabemos eso, vine a animal, o sea, vino a animar, no animal, claro, la gente entendió la otra cosa, ¿no? Entonces, es importante la pronunciación correcta de las palabras, la entonación. Si usted está en una iglesia donde los que están dirigiendo, pues, todo el tema de la liturgia, de los cantos, y hay algunos hermanos que tienen un tono de voz, como dije, muy bajo, y tú llegas al púlpito y aquellos hermanos están así como ya cansados, aburridos, sin... Tú no puedes llegar al púlpito con esa misma actitud. Tienes que manejar lo que se llama el momento psicológico del ambiente. Entonces uno tiene que no tener posturas fingidas, pero sí, bueno, hermanos, ¿cómo están? Un ánimo seguro, tranquilo, no fingido, no sobreactuado, porque están aquellos que usan las muletillas, porque estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Hermanos, amén, amén, estamos contentos, contentísimos, amén, amén, amén. Y el amén, y dice, wow, ¿hasta cuándo va a terminar de decir amén? Este es uno de los de Apocalipsis que decían amén, amén. O sea, uno tiene que revisar su lenguaje. No hablamos así en la vida diaria, hermanos. Ni la palabra de Dios se comunica así. Entonces, mucha gente usa estas muletillas porque no tienen otro contexto. Si tu personalidad es tranquila, pasiva, detrás de las cortinas, esfuérzate en hablar un poquito con más ánimo. eh, no tienes que fingir. Piensa en algo que te causó mucha alegría en la vida. En ese momento que tú, bueno, uno va a los estadios y cuando tu equipo mete un gol, hasta el que ni te conoce te saluda, te grita en el oído, te abraza. ¿Sí o no? ¿Cierto, no? Por, Sí. por cierto, empató la selección con Perú, ¿no? No, quedaron 0-0. Entonces, Eso. esas cosas a nosotros, las emociones son parte de la realidad de la vida. Dios nos hizo así. Entonces, todas estas cosas son importantes a la hora de una clase. ¿Y qué es lo que hace la diferencia en todos estos detalles? Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que hace que la gente note la diferencia cuando sabe que usted puede ser tímido, puede ser muy extrovertido, pero que usted hace una clase donde llegó al corazón? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Como no tenemos tiempo, se lo voy a decir, la preparación. La Mm. preparación emocional, espiritual, el trabajo que le han puesto al texto, el dominio del tema. Y esa preparación es la que nos hace pararnos con humildad, pero con seguridad. Sabemos cómo vamos a hacer las transiciones, sabemos cómo vamos a ir de A a B, de B a C, sin ponernos nerviosos, y sobre todo hablando con gozo, con convicción. Recuerden, vamos a comunicar verdades eternas para el mundo de hoy. ¿Están conmigo? ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? Sí, yo quería contar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido acá sobre lo que usted habla respecto a los distintos públicos que puede uno enfrentar. Y acá nosotros hemos enfrentado gente que no tiene Biblia, no tiene ningún conocimiento, son nuevos, pero nos pasa que, por ejemplo, el celular, que es un elemento distractor para muchos, uno está exponiendo, y en este caso, por ejemplo, mi esposo está exponiendo y hay algunos que están buscando si está, si está correcto lo que está diciendo. Entonces, igual Exacto. hemos tenido nosotros ese punto de tanto de distracción como de preocupación, porque como son nuevos, tienen demasiada información en el Internet o en la Claro, Internet. muy buen punto, muy buen punto. Entonces dicen, pero a ver, pero esto será, ¿de verdad es como ustedes lo están exponiendo? O será así como lo dice la palabra? Porque mira, yo he visto
estas otras predicaciones o esta información. Entonces hay un tema que usted lo tocó que es, ¿estaremos en el lugar correcto? O estaremos en el escenario correcto? ¿O en realidad no necesitan que alguien le esté ni predicando, ni enseñando, ni explicando, porque lo tienen todo ahí en un celular? Entonces, Excelente, excelente, pero sabes que cada ocasión, en cada momento que uno se plantea eso, eh, yo le daba gracias a Dios de sentir esa necesidad de preguntarme esto porque es una necesidad. Entonces, te lleva a entender que no es con tus fuerzas ni tu talento, sino tú te lleva a esa conclusión: Señor, yo no puedo, pero tú sí ayúdame. Yo no tengo esa capacidad, pero dame, Señor, la fuerza y mi esposa me dio un consejo que me cambió la vida. Me dice, porque claro, yo vengo de este mundo de planificación, de verle el mundo sofisticado, de la academia, de qué sé yo, y quiero hacer grupo. Me dice, no tenés que hacer nada, solo acompáñalos. Wow, eso fue como, gracias, Padre. Solo acompáñalos. Muchas veces queremos cambiar, queremos inventar el agua tibia. Eh, Como dice la navaja de Ockman, un libro muy creo que era benedictino, del siglo XIV, XV. Él escribió que a veces la solución o la salida de un tema que nos convoca, que nos llena de complejidad, que la salida o la solución de la complejidad está en la forma más simple, y nosotros lo queremos complicar. Hay otro axioma en el campo de la psicología que dice que si sabemos que puede ser fácil, decidimos siempre hacerlo difícil. O sea, es parte de la naturaleza humana, parte de esta necesidad de vivir en el momento que nos dicen no. Empezamos en la paradoja psicológica. ¿Por qué me dicen que no? Porque, mira, vamos a entrar en una dieta donde no puedes comer carne de hamburguesa. Inmediatamente tu cerebro te trabaja al contrario y piensas en hamburguesas, sueñas en hamburguesas. Comienzas a anotar todos los anuncios de hamburguesa. ¿Y por qué no me puedo comer una hamburguesa? ¿Qué le pasa a este doctor? Está loco. Y me como una hamburguesa porque eso es imposible. Y así trabaja lo que algunos llaman la psicología inversa. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa necesidad, y eso es bueno. Cada vez que uno siente esa necesidad de decir estoy haciéndolo bien, para mí es una evidencia positiva. Pero lo otro entonces que nos lleva a lo que muy pocas veces no reflexionamos y no nos disciplinamos. Mira, si tú tienes una congregación así media sospechosa, donde todo lo consulta, pues entonces uno hace sermones donde la información no requiera que vayan a esos puntos. Por ejemplo, y a veces uno se pone a dar datos, no, y que los fenicios atacaron a Israel y más o menos eso estaba entre el valle de Socot y Jerusalén, eso quedaba como unas 45 millas, y entonces vienen a Google, Sucot y Jerusalén, ¿a qué? Él dice 45 millas y está 44.5. Pastor, me va a disculpar, pero es 44.5. ¿Y cómo lo sabe? Doctor Google me lo dijo. Entonces, esas cosas que promueven la curiosidad, el vicio este de tener conocimiento, lo que hace es abrir puertas que... Entonces, el consejo es que si vas a dar un dato sobre algo, cerciórate que es así porque es así. Porque lo has consultado con 20 expertos, llamaste a la NASA, te entrevistaste con el presidente, tienes el sello consular y dicen, miren, aquí está probado por todas las fuentes habidas y por haber. Así que no me venga con cuentos, sigue escuchando. No, tampoco, ¿verdad? Pero yo porque me sucede, si estás en una comunidad donde hay muchos profesores o son gente, como dije, ¿te acuerdan que les hablé de la sospecha? Pero lo otro que es lo climático de esto, y lo voy a decir subiendo el tono ya casi como predicador,
es que tienen que manejar el tiempo. La gente hoy por hoy se dice estadísticamente que los primeros 15, 20 minutos le pusieron atención. El resto están jugando Saga, Pokémon, lo que usted quiera. Y muchas veces usted tiene gente, yo tengo dos así malcriados que están con su teléfono y digo, pero ¿por qué te pasa con el teléfono? Vos me dicen, porque crees que no te pongo atención. No, no, sí, no sé, tengo una sospecha. Le digo, ¿qué piensas? No, me dice, te estoy poniendo atención y lo que estoy es precisamente copiando todo lo que tú dices aquí. Y es verdad, en el coso de notas está anotando. Entonces, al final, hermanos, hay que cooperar con lo inevitable. Hay un libro que habla de que a veces la mejor salida es cooperar con lo inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es un árbol que viene un viento huracanado y se queda rígido, porque así es como se hacía en mi época, pues simplemente se va a quebrar. ¿Qué hacen las palmeras? ¿Qué hacen los árboles que viven, que crecieron en zonas tropicales? Se doblan, el viento pasa y vuelven a su lugar. Esa información última que les acabo de dar, grábense. Hay que aprender Gracias. a adaptarse a los tiempos sin sacrificar las verdades. Hay que ser estratégicos. No le tengan miedo a nada. Miren, que la inteligencia artificial ya vino, ya se quedó. Nada de eso está por encima del poder de Dios. Simplemente aprendamos que Dios nos permita, porque el que abre el velo de los cielos y del conocimiento es Dios. Como sabemos, en una naturaleza caída y en un mundo caído, las cosas van a tener sus pros y sus cons. Pero lo que cambia de verdad, eso no lo logra nadie, solo el Espíritu Santo. Así que, nada de nervios, como decía la señora colombiana. ¿Cómo se siente? Como que ahora que va a enseñar, nada de nervios, me decía. Ok, nada de nervios, sígale. Muy bien, quiero compartir un PowerPoint. No sé si hay otro comentario. Entonces, ¿qué sacamos de esta conversación magistral? Pastor, Así, Pastor dígame, Jeffrey, hermano Baltasar. apoyando su tesis o lo que usted está diciendo, me encanta lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, que nosotros debemos derribar todo argumento y el Espíritu de Dios es el que nos hace. Empieza diciendo, yo ausente soy osado, pero presente soy osado. No esperen que yo sea osado estando presente. Entonces, la defensa de Pablo es tremendamente grande y ahí agrega que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Entonces, para destrucción de todas las fortalezas que se nos puedan argumentar. Entonces, yo creo que Excelente. con la gracia de Dios uno puede romper todos los esquemas. Excelente, hermano Baltasar. Ha dicho una verdad del tamaño del mundo. Me encanta porque esa es la realidad y Pablo llegó a ese punto, a esa convicción porque siempre fue un apasionado como perseguidor, pero sobre todo como seguidor ahora de Jesús. Y esa es la clave, hermanos. Lo que se vuelve convicción, lo que realmente algunos dicen que somos fanáticos no le hace como dicen los mexicanos. Cuando vivimos la fe con pasión, con argumentos, con seriedad, pero sobre todo con claridad de conocimientos, porque tampoco Pablo improvisaba. Eso de que soy osado, es porque él tenía convicciones, había pasado meditándolas, eran verdades que se habían hecho, verdades que eran transferibles, proclamables. Él decía, predicamos a este Cristo crucificado y resucitado. Siempre metía los dos temas, el crucificado y resucitado. Estaba el poder de Dios al vencer la muerte en la cruz, pero al resucitarlo a vida. Entonces, ese es la realidad con la que nosotros nos movemos en el mundo, en la vida. Así que quiero compartir para finalizar esta parte, para que ustedes hagan sus trabajos. Yo he disfrutado mucho este curso con ustedes, hermanos. De verdad, créanme que de corazón les digo que me han animado mucho y han sido de mucha bendición. Eh, y lloro por ustedes porque yo hablo de ustedes con mucho orgullo cuando ando con la... Mira, te estoy enseñando unos hermanos de Chile
espectaculares, de verdad que le ponen ánimo. Son hermanos que son muy honestos en lo que plantean y no dejen de seguir así porque ustedes han sido de bendición y están siendo de bendición para muchos. Ustedes están también transitando un camino que otros pueden ser motivados a hacerlo. Así que les quiero animar en ese sentido de corazón. Y como digo siempre, un día, pues Dios nos va a permitir encontrarnos en algún punto de la vida, porque siempre Dios hace esas maravillas. Así que permítanme abrir este PowerPoint para continuar. Ustedes recibieron el que les envié la semana pasada. Jerkov lo iba a compartir, creo. Sí, lo compartí Amén. ese Ok, mismo día. ok. Es ¿no? ¿Cómo preparar sermones bíblicos? Ese mismo, sí. Ok. Bueno, ustedes ya lo tienen, pero quería repasar con ustedes cómo van los pasos. Hablamos déjenme ampliar esto aquí, la importancia de la conversación, de verificar si estamos comprendiendo, haciendo preguntas, y en el sistema de los 3 pasos tenemos una serie de preguntas. Entonces, recordemos lo que se dice desde el inicio, que enfrentamos realidades distintas desde la escritura del texto a lo que nosotros interpretamos. Así que el texto es un mensaje separado de quien busca interpretarlo. Fíjense, el texto es un mensaje separado, o sea, nosotros no lo produjimos, no es en nuestra época. Entonces, meternos en el mundo del texto requiere que seamos muy eficaces y sensibles. Ahora, interpretarlo es una cosa y explicarlo ya se tiene que dar en un contexto nuevo. Pero ¿cómo puedo? Y aquí hay una relación semántica muy importante. Yo cuando leo un texto que no fue escrito en mi época, que tiene distancias culturales, de tiempo, circunstanciales, en fin, todas las cosas que nos separan del texto, yo no lo estoy explicando, yo lo estoy tratando de interpretar, que significa entender, entender qué es lo que realmente pasó y se dijo ahí. Luego, cuando yo ya lo trato de contar en mi tiempo, en este contexto, lo estoy entonces, ¿qué? Explicando. Y todo ese proceso es lo que se conoce como extraer el mensaje que está ahí. Ya al traerlo aquí, a explicarlo en mi época, eso es lo que se llama el proceso hermenéutico, porque lo estoy aplicando, haciendo la interpretación de lo que significó para ellos, pero también para nosotros. Entonces, la pregunta entonces que es la más difícil es, ¿cómo se interpreta un texto? ¿Cómo puedo llegar a conocer lo que pasó ahí, lo que dice ahí, para qué fue dicho, por qué fue dicho, para quiénes, cómo, qué circunstancias, todas las preguntas que se le pueda hacer al texto? Entonces, estos 3 pasos son los que yo les quiero dar como método básico. Yo sé que ustedes puede ser que tengan el suyo para que puedan más o menos desarrollar una estrategia en el planteamiento de sus propios sermones. Recuerden que su predicación va a requerir de un tiempo limitado, entre 6 y 7 minutos, y eso requiere que uno vaya a lo que es la sustancia del texto a lo que yo quiero predicar. En otras palabras, enfocarme, anclarme en la idea predominante, en la idea central y no tirar perdigones. Y definir el tipo de mensaje que quiero dar, que después vamos a hablar de eso. Así que entonces tenemos el punto de contacto, la explicación y luego la interpretación. El punto de contacto nos lleva y es el objetivo entonces, ¿verdad? Que, cómo estos pasos guían al intérprete por medio de actividades, preguntas específicas a una interpretación válida del texto.
Pero habrá alguno de ustedes que me digan, ay, pero pastor o profesor o Yanni o doctor, hay textos que no son de fácil interpretación. Hay algunos textos que tienen alguna manera, o sea, se pueden ver de maneras un poco diferentes o lo podemos ver con diferentes ópticas por esto y estos factores. Sí, podríamos decir es cierto. Lo que sucede entonces que ya ahí entra otro tipo de expectativa o de razonamientos que son a veces este andamiaje o estas presuposiciones que se conocen como presuposiciones teológicas. En otras palabras, queridos hermanos, y esto es como ya para una conversación un poquito más avanzada, uno cuando, déjenme salirme aquí un rato porque necesito verlos a todos. Cuando uno se acerca a un texto, lo debe hacer de la manera menos prejuiciada que se pueda. En otras palabras, algunas personas, y especialmente cuando llevamos años en el Evangelio, leemos un texto ya con unos lentes que nos ponemos para querer que el texto diga lo que nosotros vemos. O sea, es lo que se llama la interpretación prejuiciada. ¿Por qué? Porque todos vemos Entonces, por eso es que algunos hablan de que entonces la hermenéutica del texto es la que define mi exégesis. Miren, estamos hablando ya o sea, o sea, contextualizo el texto y desde mi contexto quiero extraer la verdad. Es como decir, menciónenme una región costera de Chile, por ejemplo. Acá Mewin, en el sur. ¿Cómo es? Mewin. Mewin. Yo soy un explorador que ando buscando petróleo y yo vengo a Mewin y digo al gobierno y a la sociedad chilena, miren, yo soy un experto en sacar petróleo y con las máquinas que yo tengo y que he logrado hacer trabajos, voy a ir a Mewin y ahí voy a sacar petróleo. Y el gobierno dice, oye, fabuloso, y todo lo que saque es para el 1%, yo me quedo con el 1% de las ganancias. Fabuloso. ¿Cuándo empieza? Y usted se hace responsable de los equipos y todo. Sí, sí, sí. Y va a Mewin y resulta que lo que encontró fue coral, pescado, pero nunca encontró petróleo. ¿Cuál fue el problema que tuvo este hombre que supuestamente es un experto en extracción? Él No dice, hacer mis estudios, máquinas, mis equipos, perdón, sí. no hacer estudios del terreno del lugar. Claro, y se basó en que su fortaleza está en qué? En que él ya tiene experiencia y que tiene los mejores equipos que han sido probados en todo el mundo. Pero también el gobierno y la sociedad que dice, ok, vaya, pero no le dijeron, y muéstrenos los estudios de factibilidad. ¿Cómo usted puede? No, es lo que hacemos con los textos bíblicos. Presuponemos que como yo tengo experiencia y mi teología es la mejor y mi sistema hermenéutico ya ha funcionado porque tenemos pues miles y miles y miles, vengo y leo el texto y es lo que se llama ir al texto con mis propios lentes. Lo que se llama leer el texto con prejuicio. Entonces, cuando nosotros vemos algunos teólogos y algunos intérpretes de textos bíblicos que vienen montados de todo este razonamiento de la teología de la liberación, por ejemplo, donde la justicia es el tema principal. Entonces quiero leer el texto siempre pensando en la opción por los pobres, la justicia, la marginalización, eh, ya estos elementos de la desconstrucción filosófica, donde las metanarrativas ya no existen, ya no son valiosas, sino que son valiosas las historias de cada quien. Entonces algunos hablan y dicen, ¿cómo lee este texto un nigeriano? ¿Cómo lee este texto un chileno? ¿Cómo lee este texto un nicaragüense, un norteamericano? ¿Cómo lee este en una sociedad de opresión y cómo lee este en una sociedad de riqueza? Y la pregunta ¿es válida esa manera de acercarme al texto?
o es perniciosa, es peligrosa? ¿Qué opinan? Silencio. Buenos días, Pastor. Buenos días, Eh, Omar. Personalmente pienso que se puede aplicar solamente, o como decir, mismo estoy redundando un poco, pero es aplicable en la, digamos, en la interpretación final o en la aplicación. Pero antes de, eh, no lo encuentro que sea muy beneficioso llegar así y aplicarlo desde un comienzo. Es un- Claro, y es una discusión que se plantea mucho a nivel de los seminarios y a nivel de los diferentes grupos de las iglesias, porque entonces viene la gente y dice, yo soy un espectador y digo, ah, pero mira, los mismos cristianos y dicen, no se ponen de acuerdo sobre lo que quieren decir sobre ese texto. Por eso dice la gente, y esa es la opinión generalizada de la gente, cada quien tiene una interpretación de la Biblia como quiere interpretarla. ¿Han escuchado eso o no? Pero eso no debe ser así. Ahora, gracias a Dios, en todos los ámbitos de las denominaciones, los seminarios, han concluido y hay un acuerdo escrito y no escrito, que antes se pensaba que uno leía el texto pensando en lo que el autor escribió, el que escribió, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? Y conocer al autor, la psicología del autor, las condiciones que vivió el autor, cuáles eran sus realidades políticas, teológicas. Pero dicen no, porque ahí tenemos un fracaso. Estamos hablando de alguien que escribe con un sentido de prejuicio también. Pero bueno, entonces veamos a quién fue escrito, quién fue el contexto al que se le escribió. Partamos de ahí. Finalmente encontraron pros y cons, pero al final llegaron a la conclusión de que mejor digamos e interpretemos lo que el mismo texto dice de sí mismo. Ya no lo que dijo el autor. Es importante saber quién era el autor y sus condiciones, pero veamos lo que dice el texto, porque el texto, la presunción bíblica, evangélica, simple, pero profunda, es que ese texto fue inspirado por el Espíritu Santo. Como tal, el texto que salió en su producto final es el que va a darme a mí el sentido de la verdad que se quiere comunicar ahí. Todos los demás sistemas han tenido fracasos porque leer la Biblia en términos de perspectiva socioeconómica, cultural, etnográfica, antropológica, son ejercicios académicos que tienen la belleza de la especulación, digamos. Luego están los métodos de interpretación que también han sido perjudiciales, como el método alegórico, donde todo se espiritualizaba, que era el método de los padres de la iglesia, de San Agustín. Todo texto tenía una aplicación un poco espiritualista, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que por qué Dios, y yo lo uso en los matrimonios porque pues me gusta hacer llorar a la novia y a la suegra. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero era una bonita interpretación cuando hablaba del texto de que el Señor creó a Eva de la costilla del hombre. Entonces San Agustín decía que no la sacó ni de los pies para no humillarla y no la sacó de la cabeza para no competir con ella, sino de la costilla cerca del corazón para amarla, cuidarla y ser uno en el Señor. Qué bonita, ¿no? Qué bonita aplicación, interpretación espiritualista o espiritual, alegórica que hacían los padres de la iglesia. Pero esa interpretación se queda corta porque no todo se puede ver con ojos, no se puede espiritualizar todo lo que se lee. Hay que entender el género literario y entender el contexto. Entonces, volviendo a la, a la clase, al tema del punto de contacto, nos convoca ese tema de entender que debemos leer el texto
empezando por la parte más básica, importante, que es el punto de contacto. Entonces, el punto de contacto es el espacio donde nuestra experiencia está íntimamente ligada al texto bíblico. Pero aquí no se habla solo de la experiencia académica, sino nuestra experiencia desde el punto de vista de nuestro desarrollo espiritual, de nuestra santificación, de nuestra relación con Dios. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Amén, Sí, pastor. Sí, Sí, sí. Ok, quiero aclarar Estamos eso, siguiendo. ¿no? La experiencia íntimamente ligada es a la relación que tú estás llevando con el Señor. Yo no quiero que caigamos aquí también en la subjetividad del emocionalismo, sino de cómo ese texto te sobrepasa, te embarga, te llena, te lleva a un punto de admiración, contemplación y adoración al Señor. Ese es el aspecto devocional, piadoso, donde no solamente observo, pero veo mi proceso, mi desarrollo, mi peregrinaje de vida en relación a eso que Dios me dice. Por ejemplo, yo puedo estar pasando por dificultades, llevo 30, 40 años de pastor y vuelvo a leer el texto de Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, tu ar y tu callado me guían, aderezas mesas sobre mí. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, por eso vivo confiado. Entonces, este texto yo lo leo ya en mi relación, cómo empecé, cuando empecé el llamado, cómo el Señor ha sido fiel en mi desarrollo espiritual, las luchas que he tenido, las que he podido superar. Lo veo desde esa perspectiva de intimidad de mi relación con Dios. Pero también es ese momento, como dice aquí, devocional, donde el estudio se entrelaza con la adoración. Y yo quiero enfatizar eso porque allí en esa primera relación, en esa primera experiencia es que nace el sermón o la relación para llegar al punto 2. Entonces hemos oído sin número de sermones, estudios bíblicos, nos acercamos al texto con ideas preconcebidas, ya hablamos de esto, la metodología reconoce que toda persona se acerca a las Sagradas Escrituras con una serie de supuestos en la mente. Entonces, al establecer el punto de contacto, dejamos claras cuáles son dichas presuposiciones. Luego, la lectura de la Biblia en voz alta permite escuchar las distintas voces del texto filtradas a través de la entonación y el sentimiento. Ahora, ¿cómo establecemos el punto de contacto? Se establece de distintas maneras. Quizá baste un rato de meditación o escribir el texto en el centro de una hoja de papel, rodeándolo con nuestros comentarios. Algunas personas hasta prefieren hacer un dibujo inspirado en el texto. Estas son las preguntas que ustedes trabajaron sobre estas preguntas, ¿sí o no? sí, sí, correcto. Ok, entonces voy a pedirles, ¿qué hora es? 10:18. Voy a pedirles que los grupos, déjenme salirme un poco de la página aquí, perdón. Me interesa que ustedes sigan explorando esta parte de aquí. Me imagino que a nivel personal, ¿qué preguntas surgen de la lectura del texto? ¿Qué sentimientos y experiencias? Vamos a hacer algo para nosotros. Sí, sí. ¿Alguien puede tener estas preguntas? Porque quiero abrir completamente la página. Sí. Usted dice de Jacob, tú nos ayudas, por favor. sí, Quiero hacer algo. Vamos a abrir rápidamente porque ustedes trabajaron en esa primera parte, ¿cierto? sí, ¿Sí lo hicieron un poco o completaron eso? la clase pasada no alcanzamos Yo les di completamente, tiempo, ¿no? pero claro, no alcanzamos completamente, pero no sé si los hermanos en la semana estuvieron trabajando en el texto. lo Bueno, trabajo. Yo por lo menos lo trabajé de forma personal, ok. particular, Claro, no, no grupal. no Ok. grupal.
De Lucas 15 quedamos en hablar De la de, oveja de, perdida. de, de la oveja perdida. Perfecto. Ok. Entonces, siguiendo las preguntas, vamos a escuchar las preguntas del punto de contacto. Las puedes leer de un solo tiro, por favor. Jerkov, Ya, voy a buscar estoy buscando el PowerPoint. el que lo tenga entonces. Sí, que lo tenga, no sé si lo tiene alguien por ahí. Yo lo tengo. Ok, lee las preguntas sin todas las preguntas y vayan por favor viendo la parábola. Ok, oigamos las preguntas completas. Ya. No, uno. ¿Qué preguntas surgen de la lectura del texto? ¿Qué No, sentimiento? sí, no ¿Está bien? pare, siga, continúe sin parar. Ok. ¿Qué preguntas surgen de la lectura del texto? ¿Qué sentimientos se experimenta al leer el pasaje bíblico? ¿Qué recuerdos le trae? Imagine que está en el mundo que propone el texto. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué huele? ¿Qué saborea? ¿Qué toca? En resumen, ¿qué siente al estar en el mundo que propone el texto? ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entender el texto? ¿Qué temas para la predicación le sugiere este pasaje bíblico? Y ahí termina. Ok, yo cuando ella hablaba, voy a leer en voz baja y cierren los ojos, por favor. Traten solo de meterse en el texto. Y esto es lo bueno de hacer esto. Ujú. Y no voy a ir a lo que decían los publicanos, me voy a ir a la parte del 3 en adelante. Pero cierren los oídos y recuerden las preguntas. Y ahí están las preguntas que habías puesto. Ponlas de nuevo, Jerkov. Están buenas. Ok, sí. Entonces, este es el primer asunto que ustedes tienen que hacer. Ustedes pueden escuchar, ahora hay Biblias que están, que te narran el texto y lo pueden hacer en varias versiones para empezar a rumiar el texto. Entonces, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, se reúne con sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Brevemente, ¿qué sintieron cuando escucharon la historia? Sin parar, hablemos rápido y copien, vayan copiando lo que cada uno de ustedes diga. Ok, El vamos. amor de Dios o del pastor en sí por la oveja perdida. Ok, sigamos. No se Está ahí escucha. muteado, Yerko. Marcela, Está no te ahí. escuché. Yo me imaginé los brazos de Jesús. Muy bien, sigamos, sin parar, sin parar. Hay unos conductores que quedaron aislados en la nieve ahora porque hubo una avalancha y muchos llegaron a Santiago sin problema, pero estos quedaron aislados. Entonces pensaba en ello, en cómo llegar allá, como la oveja perdida, cómo trasladarlo a un lugar seguro. Así que conectaba un poquito esa Ok, realidad con... ok, sigamos. No paren, no paren. Lo valioso que es la vida, una vida para Dios, ¿no? Que dejó las 99 y fue a buscar ese que se había perdido. Ok, sigamos. Sí. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo pensaba en, usa la parábola especialmente la oveja, y la oveja es absolutamente dependiente del pastor. Eh, si- lo más probable es que esa oveja muere. Me llama la atención porque uno si mirara en cuanto a número, había 99, ¿por qué buscar esa una? Exacto. Se me imaginaba, tiene que tener la seguridad que esas 99 estaban seguras. Simplemente me golpea el amor tan grande, de dejar a esas 99 y ir por esa una.
Ahora, no se olviden qué ven, qué huelen, qué oyen, qué saborean, qué tocan en este texto. Hay ovejas, hay desiertos, hay amigos, hay alegría, hay una casa llena de gente que se reúne. Eh, Luego habla de, de, de un camino escabroso donde hay un barranco, un precipicio, no sabemos de qué tamaño. ¿Cómo te imaginas esa escena llena de árboles, seca, agreste o un camino Precipicio, escabroso? ¿Cómo se lo imaginan? un Hay muchos precipicio y paisajes, perdón, hay muchos pasajes en Chile que se asemejen a esto. sí, Ok, sí, sí. De hecho, el jueves fuimos a la montaña y, y la verdad es que fue, fue toda una odisea el viaje porque hay muchas quebradas, quebradas o precipicios. Entonces me imagino esa oveja en peligro, donde cae y evidentemente muere puede morir o quedar colgando de alguna rama, pero aún así en peligro de muerte. Y así me imagino que lo valioso que somos para el Señor, que lo que vale una sola persona, una sola oveja perdida, para querer dejar las 99, quiere decir que cada una de nosotras tiene un valor inalcanzable. Es la maravilla de cómo Dios nos ve a nosotros, con un valor incalculable. claro. Bueno, a mí me trae el recuerdo cuando tuve un ataque de vesícula y fui al hospital y estaba muy lleno el hospital público aquí y eran unos dolores increíbles. Y después de horas de estar en esa situación con vómito y todo este dolor, como a la 1 de la mañana, se me acercó una doctora joven y me tocó la frente y me preguntó con una voz baja, tranquila, cómo se siente, no se preocupe, no está solo. Y yo la quedé viendo y le dije, pensé que eras un ángel, porque me trajo tanta. Lo que quiero decir es que cuando uno está solo en un hospital, pasando mucho dolor, abandonado, y alguien tiene un gesto de humanidad, te devuelve la confianza en ti mismo y en el sentido solidario de la humanidad. Es una oveja perdida en un barranco, un animal y un ser humano que arriesga su vida pudiendo caer él también. Llega, tiene la fuerza y me recuerda el otro pasaje, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tiene más fuerza que ella, o sea, está entregado, no tiene ninguna capacidad de sobreponerse. Y viene este y te rescata del hoyo, del hueco, y te sube sobre sus hombros. Y tiene la fuerza para no caerse y tú te sientes seguro y sube. Y una oveja huele feo, una oveja huele a oveja y te necesitamos oler a las ovejas. Se sobrepuso a su mal olor, a su quebrada. Yo siempre he admirado a los médicos y los servicios de emergencia cuando tienen que atender a un paciente que está sacando sangre, quizás vomitando. Imagínense en esta pandemia, gente que murió, que conocí aquí, que murió sin que los familiares los pudieran enterrar. Entonces, esto tiene un sentido humano porque los fariseos están cuestionando a ciertos grupos, separando. Esta oveja es el pecador y este dueño de las ovejas es Dios. Otra vez bajando las montañas para venirme a rescatar de un hueco del que yo me Mm, meto y del que no puedo salir. Lucas es el evangelio de los marginados, de las periferias, de los separados. Y él dice, no solamente rescató, sino que en este caso el Señor, quien viene a rescatarnos, siente gozo por lo que está haciendo. Su alegría es desbordante.
sea, hay alegría, hay sentimientos. Y cuando hay alegría, hermanos, hay llanto, hay gozo, hay gritos, el corazón quiere salirse del pecho, las emociones se sueltan. ¿Y cómo me siento yo? Amén. Yo vi a una mamá, a una joven esperar a su papá hace años en el aeropuerto de San José de Costa Rica con mi esposa, era diciembre. Y cuando observamos lo que pasa a nuestro alrededor, entonces comenzamos a entender lo que llaman en algunos círculos la teología de la presencia de Dios. Porque Dios está presente y no permanece callado, decía Francis Schaeffer, o Schaeffer. Y estábamos ahí esperando que nos recogieran y esta joven cuando vio a su papá, era una tarde de un domingo fría, ella corrió y lo abrazó y le decía papito, papito, y lo besaba. Y era una escena que mi esposa y yo nos quedamos viendo y comenzamos a llorar. Nos Que le vaya conmovió, muy bien. nos conmovió porque se encontró con su papá, parece, y le dimos gracias a Dios porque vimos la presencia de Dios en la reunificación de un padre con su hijo. Entonces, hermanos, hay que ver los textos desde este punto de vista. Algunos de ustedes todavía trataron de hacer interpretación. Vean el lado de su realidad. ¿Qué siente? ¿Qué huele? ¿Qué escucha? ¿Qué comidas habían? Era una fiesta. Y eso nos Yo me, ayuda perdón, ¿sí? yo me imaginé una película entera, sí. Ajá, así es. Sí, porque a mí me impactó también, que no lo había visto así, cuando leí el texto, la confianza del pastor de dejar a las 99. Ajá. Eso a mí me impactó, porque tuvo confianza, o sea, en ningún momento el pastor vea de ir a buscar a una, dejando a 99 juntas. Entonces yo me imaginé al pastor como diciendo, ustedes ya están, entre ustedes se cuidan, entre ustedes, ¿me explico? Y ir corriendo, yo al pastor me lo imaginé corriendo a buscar a la oveja antes que se alejara más y no se fuera a caer en algún precipicio. Entonces me lo imaginé corriendo, digamos, como en urgencia. El Wow. Señor, yo sentí llevándolo de verdad a leer el texto en esta oportunidad, porque otras veces ya lo había leído y todo, pero estoy hablando de esta oportunidad cuando teníamos esto de poder sentir, oler y todo eso, pude sentir la urgencia de Dios y lo traje a este tiempo. Esa urgencia por correr hacia los que están perdidos. Entonces, y al traerla en los hombros, em, el llegar corriendo, contento, como decía usted, y oiga, vengan, vengan, voy a hacer la media fiesta por esta alma. Y me conecté al versículo donde me recordé que hay fiesta en los cielos por un alma que... Entonces me trajo a la memoria eso. Yo decía, Señor, está todo conectado. Y bueno, eh, pude ver la esperanza que el Señor traspasa a través em, del mensaje este. Yo logré ver la esperanza para los perdidos, porque pude ver los perdidos que estaban ahí, los desechados, porque los que estaban con Jesús eran los desechados, eran los que estaban, los pecadores, los marginados por los doctos, y, y llevarlo a nosotros en este tiempo. De nada sirve prepararnos, por ejemplo, estamos acá estudiando, si no vemos la necesidad alrededor. Claro. O sea, yo lo llevé como a lo práctico. No, Bueno, soy un excelente. poquito así como bien, bien, me voy más allá del... Siempre se me ocurren cosas y todo, pero lo vi diferente ahora. Es que para mí fue revelador. En Qué bueno. mí, en lo personal, al verlo con las preguntas, el oler, yo de verdad que es primera vez que logro
identificarme y meterme en el texto, ¿me explico? O sea, como ser Ah. y me gustó, Bueno, me gustó. Susana, me has hecho el día, porque si tú llegaste a ver esto así, entonces yo digo exactamente eso es lo que queremos, que nos aproximemos a los textos desde una perspectiva devocional. Ahora recuerden que hay un contraste hermoso en este texto. Mientras hay un grupo que quiere sentirse especial y separar al otro, Jesús dice no. Ellos están criticando a los pecadores, pero Jesús dice no, yo vine a rescatar a la oveja perdida. Y perdidos estamos todos los que hemos estado fuera de la gracia. Y que se haya hecho fiesta y se sigue haciendo fiesta por mí en los cielos. Eso me levanta el ánimo y puedo decir, bueno, yo sé que estoy pasando dificultades, quizás tengo una situación económica, un hijo, un amigo, un hermano, un familiar, porque la vida sigue siendo dura, no es el cielo, pero yo tengo un nombre, yo soy respetado, yo soy querido por Dios. Mi identidad en Cristo nadie me la puede quitar, porque le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Dios puso su sello en mi corazón por amor. Así que estas cosas del texto son valiosas y las pueden usar como un método para cuando ustedes quieran eh, eh, continuar con el proceso. Ahora, ¿qué es lo que nos queda aquí? El siguiente paso, que es el paso 2. La explicación es un momento donde el intérprete toma distancia del texto. Ya no nos vemos desde el punto de vista devocional, sino en el que hay una distancia crítica cuyo propósito es dar espacio al análisis cuidadoso del texto. Es el momento donde recurrimos a las fuentes secundarias, tales como comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, libros de teología que expliquen mejor el texto. Entonces aquí las preguntas guías son otras. En lo posible, identifiquen el contexto histórico, social, político y religioso del texto. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que dirigió originalmente el pasaje? ¿Cuál es el género literario del texto? Por ejemplo, ¿es narración, es poesía, es profecía, es un texto legal, es evangelio, epístola o apocalipsis? ¿Cuál es su forma? La forma es parábola, historia de milagro, discurso profético, de juicio, salvación, etcétera. En este caso es una parábola. Y las parábolas tienen como peculiaridad que la interpretación de la parábola la da el mismo Señor, no hay que especular tanto. Y se da en contextos muy precisos para enseñar una verdad más profunda. Entonces, ¿qué función tiene cada una de esas características literarias? Luego, ¿qué palabras claves debe buscar en el diccionario bíblico? ¿Cuáles son los conceptos teológicos más importantes del pasaje? ¿Y qué respuesta ha encontrado a sus preguntas sobre el texto? Estas preguntas que usted escribió en respuesta a la primera pregunta, luego le añade las que vienen aquí, qué elementos ha encontrado en su investigación. Y finalmente resume el mensaje central del pasaje. Puede escribir ideas secundarias que se deriven de su carta. Lectura, estudio, interpretación del texto. Otras preguntas que ustedes pueden hacerle al texto que aparecen en otros métodos que yo se los voy a dar también. Les voy a mandar un PowerPoint que tengo preparado para ustedes para eso. Déjenme salirme de aquí. Son preguntas como... déjenme ver. Ok. Son estas preguntas que tienen que ver con... A ver, disculpen que estoy tratando de cerrar esto y ¿por qué no puedo cerrarlo? Ok, aquí está. Esas otras preguntas que ustedes pueden hacer son las que ya son clásicas, ¿no? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Qué sucedió en ese lugar al que se escribió?
cuál es el contexto que hay. Entonces, esas 4, 5, 6 preguntas: ¿para qué fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿A quién fue escrito o a quiénes? Preguntas que son pasadas, parecidas a esto. Entonces, yo les voy a dar unos minutos para que trabajen en grupo con la segunda parte del texto. Son las 10:40. Si trabajan por lo menos hasta las 10:50 y de ahí ustedes cortan, y las conclusiones las vamos a seguir trabajando en la siguiente sesión el próximo sábado, ¿les parece? ¿Sí? Amén. Sí, Esto es para que lo trabajen por grupo. Espero haberlos animado esta mañana y disculpen que tenemos que cortar así, pero para que ustedes tengan por lo menos 10 minutos de descanso. Ok, trabajen 10 minutos sobre las preguntas de siguiendo. Ojalá sean los mismos grupos o pueden variar, no importa, pero ustedes vayan confeccionando, porque entonces los grupos la próxima semana van a dar la explicación y me van a dar como una pequeña versión de lo que escribieron en el sermón. Vamos a ir directo a eso para practicar, que eso les ayude a ustedes de base para el trabajo que están haciendo. ¿Estamos? ¿Les ha ido ayudando este pequeño cambio o no? ¿Sí o no? Sí, Y las Sí, preguntas del mucho. foro las tienen que seguir contestando para que ustedes sigan leyendo la literatura más el reporte. Pero esto es para darles un trabajo práctico para que sigan, ¿ok? Entonces, nos vemos, que Dios me los bendiga, no los atraso más. Y recuerda, Jerkov, cortas en 10 minutos para que luego ellos, o 7 minutos, 8 minutos, para que ellos tengan el 10 minutos por lo menos de descanso. ¿Ok? Ok, Gracias, doctor. pastor. Entonces, vamos a pasar a los grupos. Yo me despido, sí, trabajen en grupo ustedes, pero yo me despido porque no vamos a regresar a dar conclusiones, sino hasta el final, la próxima semana. Es para que tengan 10 minutos de descanso, ¿ok? Gracias, doctor. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Que Dios me los guarde. Bendiciones. Gracias. Entonces vamos a los grupos y en 10 minutos volvemos. Para el punto 2, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en el punto 2, la explicación. Ok, Ya, bye. todos.